Bienvenido a esta guía sobre la sustitución de los amortiguadores de aire delanteros de un Porsche Cayenne 92A o un Volkswagen Touareg 7P5 o 6 por amortiguadores de aire Arnott Electronic E-Ride. Le guiaremos a través de los pasos esenciales para asegurar una instalación exitosa. Antes de comenzar, asegúrese de haber tomado las medidas de seguridad necesarias, que podrá encontrar en el manual del propietario del vehículo. Levante e inmovilice el vehículo correctamente y hágale cualquier energía almacenada para evitar lesiones o daños. Este vehículo contiene un sistema cerrado de suministro de aire. La sustitución de los componentes requiere el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la documentación de mantenimiento del equipo original. El incumplimiento de los procedimientos prescritos por el equipo original puede provocar daños o fallos en los componentes. Comience por ajustar la dirección en línea recta. Ahora levante el vehículo y retire la rueda delantera correspondiente. Abra el capó y retire el embellecedor del vano motor correspondiente para acceder al soporte superior del puntal y al conector eléctrico. A continuación, desmonte el amortiguador del puntal del motor. Ahora es el momento de desmontar la conexión eléctrica del puntal. Una vez desconectada la conexión eléctrica, afloje y retire las tuercas de montaje superiores del puntal. El siguiente paso es aflojar y retirar la tubería de aire y, a continuación, retirar y desechar el racor de aire del equipo original. Antes de insertar la línea de aire existente en el nuevo puntal de aire, retire el antiguo racor de la línea de aire de la manguera de aire y deséchelo. Para ello, deslice la parte roscada hacia arriba de la tubería y abra la pinza para extraerla. A continuación, deslice el racor de la tubería de aire y deséchelo. Continúe desconectando el varillaje del sensor de altura. Desconectar el pasacables del latiguillo de freno. Desconecte ahora el pasacables del sensor ABS y la conexión. A continuación, separe la rótula del conjunto de lucillo. Afloje y retire el tornillo y la tuerca de la barra estabilizadora superior. Afloje también la tuerca de la barra estabilizadora inferior, pero asegúrese de no retirarla. Por último, afloje y retire el tornillo del puntal inferior. Ahora puede retirar el puntal del vehículo. Empiece a instalar el nuevo puntal neumático Arnott en el vehículo. Asegúrese de apretar todos los tornillos y tuercas según las especificaciones del fabricante del vehículo. Vuelva a instalar el perno de montaje inferior del puntal. Vuelva a montar el perno y la tuerca de la barra estabilizadora superior. Apriete ahora la tuerca de la barra estabilizadora inferior. Vuelva a montar la tuerca de la rótula superior. Ahora comience a reconectar los sensores. Empiece por el latiguillo de freno y los pasacables del sensor ABS. A continuación, vuelva a conectar el cable del sensor ABS. Por último, vuelva a conectar el varillaje del sensor de altura. Instale el racor de aire Arnott en la manguera de aire existente, retirando y desechando el pasador de transporte e introduciendo la línea de aire a través del racor. La línea de aire debe quedar aproximadamente de 6 a 8 milímetros por debajo de la pinza. Tire del racor de aire hacia afuera para bloquear la boquilla. Ahora, vuelva a instalar la línea de aire. Instale las 3 tuercas de montaje del montante superior suministradas y apriételas. Vuelva a conectar la conexión eléctrica del puntal de aire. Vuelva a instalar el amortiguador del puntal del motor. Los últimos pasos son reinstalar la cubierta lateral bajo el capó e instalar la rueda. Después de esto, puede bajar el vehículo y la instalación estará completa. Gracias por seguir nuestra guía. Una instalación correcta garantiza la longevidad
y el rendimiento del sistema de suspensión de su vehículo. Manténgase seguro y feliz reparando.